Gloria a Cristo, Dios le bendiga, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Un hermoso día, ¿verdad? Nos gozamos porque pues Dios nos tiene aquí bendecidos, sirviéndole en su casa. Hemos podido entrar a este 2025. Él nos tenía una agenda para este 2025. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no nos hubiese tenido una agenda, ya nos hubiese recogido. Hermano. Porque ya cuando a uno no lo quieren, ya, bótenlo de la empresa, ya, no. Pero cuando nos quieren en la empresa, nos contratan un año más. Hermano. Y el Señor también nos ha contratado para el 2025. Dígale que está a su lado. También nos han contratado para el 2025. Así que aquí estamos para servirle al Señor, en lo mucho o en lo poco, porque el Señor dice que si en lo poco somos fieles, ¿qué dice? En lo mucho nos pondrá. Así que en todo tiempo, dijo Pablo, sé vivir humildemente en la abundancia y en la escasez. Alabado sea el Señor. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 6. Mateo 6, en el versículo 33. Ahí el Señor nos va hoy a dar un hermoso, poderoso y maravilloso consejo de su palabra. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 33. Había mucha gente que seguía al Señor, pero la mayoría, casi el 99% de las personas que seguían al Señor no tenían claro lo que es el reino de los cielos. Obviamente porque pues Jesús es el que trae. Le voy a pedir que pongan atención acá. Jesús es el que trae. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Mateo 6:33. Mateo 6:33. Entonces, cuando en este tiempo, en esta época, que es Jesús el que empieza, es Jesús el primer mensajero que existía, que conocía las cosas de Dios de una manera perfecta, exacta, ¿sí? Entonces, podemos ver que no había nadie que pudiese explicar mejor lo que es el reino de los cielos. Amén, hermano. No había nadie mejor que pudiese explicar lo que es el reino de los cielos, sino Jesucristo. Y justamente cuando Jesús empieza a hablar acerca del Sermón del Monte, entra esta etapa en el capítulo 6, ya casi, podríamos decir que ya casi culminando este capítulo 6, Jesús habla estas palabras en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque él anteriormente había hablado sobre las riquezas. O dice el 24, el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hablando de las cosas materiales. Ahora, si estudiamos con cuidado lo que significa palabra riqueza, porque ya es una traducción, sabemos que el original es en griego, ¿cierto? El Nuevo Testamento, y el Antiguo es mayormente en hebreo. Entonces, en el original se dice que la palabra riqueza es para el Dios de la riqueza, del cual la gente en ese tiempo adoraba, el dios Mamón o el Baal o los Baales, porque siempre
encontramos en la Biblia que en los tiempos antiguos la gente tenía ciertos dioses hechos con las manos, como dice la misma palabra, que tenían ojos y no podían ver, que tenían oídos y no podían escuchar. Tenían forma humana, con todo lo que tiene el cuerpo humano, pero no les servía nada porque eran pues de madera, eran de metal, eran de piedra, eran de barro. Entonces, cuando Jesús dice, no podéis servir a dos señores, Él estaba hablando del Dios verdadero y estaba hablando de ese Dios que el hombre había creado, ese Dios imaginario que había nacido en la mente de algún hombre, muchas veces para manipular a los demás. ¿Por qué? Porque ellos se hacían llamar hijos de los dioses, los reyes, los emperadores, tenían un Dios en su palacio, en su casa, o tenían un templo, ¿cierto?, donde tenían un Dios, y ellos se hacían llamar hijos de esos dioses que ellos mismos habían hecho, que sus padres, sus antepasados habían hecho, y hacían creer a la gente que ellos eran hijos del sol, hijos de las estrellas, hijos de la luna, hijos de, no sé, de la tierra, del agua, y engañaban a la gente de esa manera. Pero había un Dios llamado el Dios de las riquezas, o sea, de las cosas materiales. Amén. Entonces la gente, obviamente, ¿qué querían? Riquezas. ¿Qué querían? Cosas materiales. ¿Qué querían? Dinero. ¿Qué querían? Ser ricos. Y obviamente la gente tenía que decidir entre seguir al Dios de las riquezas o al Dios del cielo. Y para seguir al Dios de las riquezas tenía que seguir las normas y principios que eran contrarios al Dios de los cielos. Entonces Dios le dice, si vas a seguir al Dios de las riquezas, como el caso que encontramos en la Biblia, el caso de Elías y los profetas de Baal, es algo similar. Aquí Jesús está haciendo un desafío también. Elías desafió al pueblo, o siguen a los Baales o siguen al Dios verdadero. Y Jesús les está diciendo, o siguen al Dios de las riquezas o siguen al Dios verdadero. Ahora, la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? ¿Al Dios verdadero o al Dios de los Baales? Quisiéramos seguir al Dios verdadero, ¿cierto? ¿Quién no quisiera seguir al Dios verdadero? Pero, ¿qué dicen nuestras obras? Porque nuestra boca puede decir una cosa y nuestras obras pueden decir lo contrario. El Dios de los Baales, por poner un ejemplo, te lleva hacia la izquierda y el Dios verdadero hacia la derecha. El Dios verdadero te lleva a lo eterno, al cielo, al paraíso, a lo que es eterno. Y el Dios terrenal, o el Dios Baal, o el Dios de las riquezas, te lleva solamente a esto, a lo material, a este mundo, a esta vida. La persona que está enfocada mayormente a esta vida, digamos que el 60, el 70, el 80, el 90% de su enfoque, de sus sueños, de sus anhelos, de sus proyectos, de todo lo que quiere, está enfocado a esta vida, entonces está siguiendo al Dios de la riqueza. Amén, hermano. Pero el que tiene su enfoque al 60, al 70, al 80, al 90 y al 100% en las cosas celestiales, en las cosas eternas, entonces está siguiendo al Dios de los cielos. Así de simple y así de sencillo. No hay que darle vuelta. Ahora, ¿cómo te das cuenta tú dónde está realmente tu enfoque, tus sueños, tus proyectos, tus visiones? ¿Dónde están? ¿Dónde dedicas más tiempo? ¿Dónde has colocado el mayor de tu tiempo? La agenda que hacemos en el día, el programa que hacemos en el día. Me levanto y hago lo que hacía Marta. ¿Se acuerdan de Marta en el libro de Lucas, capítulo 10? En que Marta estaba ocupada en todas las cosas de su casa, de sus quehaceres, de sus negocios, de sus empresas, porque ellos no eran pobres, ¿cierto? Tenían negocios, tenían empresas,
En ese tiempo mayormente pues era lo que es el campo, criar animales, gallinas, criar vacas, criar todo tipo de animales domésticos y venderlos y ganar dinero con eso, sembrar también el campo, la finca, sembrarla y pues vender la cosecha. Y María era una persona más enfocada en lo eterno porque ella le dedicaba ese tiempo a Dios. Cuando Dios necesitaba a María, María estaba enfocada, estaba ahí. Amén, hermano. Jesús, dice la palabra, que llegaba a la casa de ellos y ahí se quedaba con el grupo que lo seguía, los discípulos, y que ahí lo atendían a Jesús en esa casa. Ahí era, no sé si también había una especie ahí de hospedaje y un restaurante, no sé, y ahí era donde pues ellos podían quedarse a dormir, comer y todo ello. Pero la que más atendía lo espiritual, a la hora que Jesús empezaba a predicar, a la hora que Jesús decidía ir a algún lado a llevar la palabra, María estaba ahí, pero Marta no. Marta estaba muy enfocada en su negocio, muy enfocada en sus cosas, le daba muy poco tiempo al Señor. Y ella le dice en un momento, cuando ve a María, que estaba muy enfocada en las cosas de Dios, tal vez al 80 o al 90% de su tiempo, María lo enfocaba en servir a Dios, en estar cerca al Señor. Y Marta ve eso y le incomodó y le dice al Señor: Señor, ¿no ves a mi hermana que no me ayuda? Y el Señor le dice: Marta, tu hermana ha elegido la mejor parte. ¿Sí? Y le habla el Señor acerca allí de que ella estaba muy enfocada en las cosas de este mundo. Entonces Marta, sin darse cuenta, que eso también nos pasa a nosotros, tal vez sin darse cuenta, uno se empieza a enfocar, porque pues lo material cuando llega te enfoca como que a querer algo más, a querer lograr algo más. Por ejemplo, si uno logra arreglar la casa, ¿cierto? Y entonces tienes como que dinero ahí o el banco te presta dinero, porque el banco muchas veces, si te prestó, vamos a decir, vamos a hablar en dólares, porque lo estamos grabando y algunas personas de otros lugares casi no conocen la moneda de acá. Vamos a hablar que el banco te presta $1,000, que son como 4,000 pesos. Te prestan $1,000 y tú hiciste un buen negocio con el banco, le devolviste el dinero a tiempo. El banco te va a decir: te presto $2,000 o te presto $5,000, y cada vez te presta más y te presta más y te presta más. Y obviamente que tú, pues, con más dinero puedes negociar mucho más. Puedes negociar no una casa, puedes negociar 2, 3, alquilarlas, venderlas, no sé. Puedes crear un lugar, un recreo turístico, puedes crear un restaurante, y tú eres un buen negociante, y entonces te va bien porque pues sabes administrar el dinero, sabes trabajar el dinero, sabes usar muy bien esa herramienta, y empiezas a irte mejor cada día. Ya te puedes comprar un carro, ya te puedes comprar, no sé, muchas cosas que no tenías antes, ¿cierto? Y uno se empieza a enfocar en ello porque se te abren puertas, una puerta abre otra. Cuando uno es serio le va muy bien. Y eso era lo que pasaba con Marta. Marta era una buena mujer, no podemos decir que una mala mujer, no dice eso la Biblia. Era una mujer que amaba a su familia, porque cuando se enferma Lázaro ella se preocupa. Entonces era una buena mujer. Y la gente los quería mucho. Se ve que ellos eran muy buenas personas también. La gente los quería, eran muy correctos, muy serios, porque cuando Lázaro se enferma mucha gente viene a consolarlos de alguna manera, a estar con ellos, ¿cierto? Entonces, pero el problema es cuando uno se distrae, porque se te empiezan a abrir puertas por aquí y por allá, empieza a entrar más dinero, empezamos a conseguir las cosas que antes no podíamos conseguir. Y ahí está el problema. Si eso me desenfoca del propósito de Dios en mi vida. Amén, hermano. En la Biblia encontramos que hace poco estábamos estudiando el tema
de este hombre llamado Balaam, un profeta de Dios. Y este hombre, Balaam, en tiempo de cuando Moisés todavía estaba guiando al pueblo hacia la tierra prometida, ya estaban muy cerca, dice que ya estaban en las fronteras del río Jordán, ¿cierto? Al lado de Moab, ya habían salido de Egipto, habían recorrido ya todo el desierto, ya habían pasado los 40 años en el desierto y todo eso, y ya estaban disfrutando tal vez de cierto territorio que habían conquistado, de Amón y una parte de Moab, y ya estaban disfrutando del río también, ya tenían agua, tenían esas cosas. Y entonces había un profeta que se llamaba Balaam, y parece que era del pueblo judío, era un profeta. Dios siempre ha tenido profetas por su misericordia por todos lados. Y había ahí cerca un pueblo de un rey llamado Balac. Y este rey conocía a Balaam, al profeta de Dios. Entonces, ¿qué hace este rey Balac? Dice él en su pensamiento mundano, la mayoría de reyes practicaban brujería, hechicería y esas cosas. Como les digo, tenían sus dioses falsos y todo ese cuento ahí para engañar a la gente. Y ellos también estaban engañados muchas veces porque estaban siguiendo unas creencias o costumbres de sus antepasados, ¿cierto? De reyes antepasados que las tuvieron, y ellos también las heredan, las costumbres. Entonces él en su cabeza tenía la idea de que si Balaam, que era profeta de Dios, maldecía a Israel, él podía derrotarlo, porque él le tenía miedo al pueblo de Israel, porque venía derrotando a todos los pueblos vecinos y iban a tomar la tierra prometida, y él temía que el pueblo de Israel pues pudiera vencerlo y quitarle la vida y todo lo que él era, su grandeza y todo eso. Parece que él ya había intentado con sus dioses, porque si no hubiese intentado con sus dioses, no hubiese apelado al apoyo de Balaam, ¿cierto? Y podemos notar también de que Balaam era un profeta muy usado por Dios, porque para que él ponga su confianza y su esperanza en Balaam, tenía que haber sido un profeta muy usado, muy famoso y todo ello, ¿cierto? Entonces él lo llama y decide pagarle. El rey llama a Balaam, lo manda a buscar con sus siervos y decide pagarle para que él vaya y maldiga al pueblo de Israel, haga una especie de rito de maldición. Existe gente hoy en día que se dedica a eso, y no es de hoy en día, es de miles de años atrás, de gente que se dedica a maldecir a otros para que les vaya mal. Una vez escuché a alguien decir: mira que yo soy no sé qué, si esa persona te ha hecho daño, yo puedo hacer que el daño se le vuelva a esa persona, la maldición que te envió, yo se la regreso y se la regreso doble y que no sé qué. Yo escuché eso. Bueno, a mí no me lo estaba diciendo, que lo estaba diciendo a otra persona. Y hay personas que creen en eso, y entonces pagan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, mucho más dinero, para que según creencias este supuesto curandero, hechicero, brujo, lo que es, le envíen maldición a otro, ¿cierto? Para que le vaya mal. Y muchas veces sucede. También tengo de pronto he visto, ¿cierto?, que estos le han hecho daño a otras personas. Y estos tipos también, que muchos de ellos ahora son cristianos, nos cuentan a nosotros como pastores, nos dicen que ellos sí lanzaban maldiciones a otras personas, que hacían unos conjuros, unos ritos, que mataban ciertos animales, que fumaban el tabaco, que no sé, hacían cosas ahí para lanzarles maldiciones, vientos o cosas así a las personas para que se enfermen, para que les vaya mal en sus negocios y todo ese asunto. Entonces parece que Balac, este rey,
estaba pensando que Balaam podía hacer también eso, de maldecir a Israel de alguna forma, a través de un ritual, a través de un viento, a través de algún hechizo, para él poder destruirlo. Entonces Balaam, cuando escucha eso, y aquí viene lo que quería decirles, que usted lo tome en cuenta, cuando el hombre le ofrece dinero, el rey, me imagino que ese rey tenía mucho dinero porque los reyes siempre han sido hombres que gobiernan un pueblo, una nación, pues aprovechan para hacerse ricos, aprovechan para quitarles todo el dinero que pueden al pueblo, oro, bienes, dejarlos pobres y ellos ser millonarios. Entonces le ofrece, y Balaam obviamente se ve seducido por ello. Si usted lee el capítulo 22 de Números, 22 y 23, si no me equivoco, ahí está esta historia. Y Balaam, al ser tentado, decide ir. Él le consulta a Dios, pero no porque realmente era necesario consultarle a Dios. Si uno es siervo de Dios, uno sirve a Dios, si uno tiene entendimiento y conocimiento de la diferencia entre las riquezas y servir a Dios, el tema que estamos viendo, entonces uno no tiene por qué preguntarle a Dios, Señor, ¿voy a maldecir a tu pueblo? O sea, yo digo, ¿qué? ¿Cómo le voy a preguntar yo a Dios si puedo ir a un pagano que me está ofreciendo dinero para que vaya a maldecir al pueblo de Dios? O bueno, es un pagano que me está llamando para que yo vaya a hacer una maldad. Yo voy a ir. No, es ilógico que un siervo de Dios se preste y todavía le pregunte a Dios. Yo no sé qué clase de conocimiento acerca de Dios tenía Balaam, pero parece que era muy poco el conocimiento. Sucede que habemos muchos cristianos que Dios nos usa por su misericordia, evangelistas, profetas, predicadores, que Dios nos usa y nos da ese don, sanidad, oramos por un enfermo y se sana, pero tenemos poco conocimiento de las cosas de Dios. O sea, no es el conocimiento el que nos hace muchas veces fluir en el ministerio, en el don, no es el conocimiento, sino es la gracia, es la misericordia de Dios la que nos hace fluir. Amén, hermano. 3, 4 años de cristiano que todavía no hemos leído ni el libro completo de Génesis y no lo hemos entendido, pero ni la A de Génesis, y estamos orando por un enfermo y se sana y ya creemos que hemos tocado el cielo. O profetizamos y la profecía se cumple y ya creemos que hemos tocado el cielo, hermano. Ya nos creemos tan grandes como el profeta Jeremías, Elías, ya nos creemos el predicador como Pedro cuando ganó 3,000 almas, cuando predicamos y se convierten 20, 30, 50 personas, ya nos creemos al nivel de Pedro. Y si Dios nos usa, es por la misericordia que Él tiene de las almas que necesitan ser salvos, no porque nosotros seamos mejores. Él lo que está viendo son las almas que necesitan salvación. Amén. Entonces, yo no sé qué estaba pasando con Balaam. De pronto era un profeta así, que no tenía mucho conocimiento acerca de Dios. Es que en ese tiempo era muy complicado también. No estaba la Biblia. En ese tiempo la ley la tenía el pueblo de Israel, el resto del mundo conocía a Dios. Entonces podemos decir que no había mucho conocimiento de Dios. Pero Dios siempre se encarga de ayudarnos a entender de una u otra manera. Los errores nos ayudan a entender la gracia de Dios. Amén, hermano. Muchas veces Dios permite que entremos en pruebas, en luchas, como entró el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchas pruebas, desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Fue mucho lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Hemos estado estudiando esos libros de Éxodo,
Levítico y ahora estamos en Números y vamos para Deuteronomio y podemos ver la historia de su éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida y sufrieron mucho. La verdad es que sufrieron mucho, pero de ello aprendieron. Por eso que Israel es lo que es hoy. Yo pienso que si no hubiesen pasado ese desierto, si no hubiesen estado 40 años en ese desierto, si no hubiesen visto todas esas maravillas que vieron ese tiempo en el desierto, Israel hoy ya no existiría. Yo creo que es gracias a todo lo que padecieron y sufrieron y todos los milagros que vieron y todas las maravillas que Dios hizo, que a ellos los mantiene firmes hoy en día, porque Israel hoy en día también sufre mucho. Los bombardean, raptan a sus hijos, los violan, los matan, les mandan videos de cómo están tratando a los que tienen de rehenes, los enemigos de Israel. Y eso, ellos se fortalecen en su historia, en su pasado, y se fortalecen también en las promesas que Dios les ha hecho. Amén, hermano. Pero volviendo a Balaam, este hombre le pregunta a Dios y obviamente Dios le dice que no vaya. Y él como que se queda quieto un momento. Pero Balac insiste